Bueno, muy bien, vamos a repasar un poquitito lo que había dicho recién por el problema con el audio, pero básicamente las indicaciones de las pruebas de función pulmonar son varias, entre ellas detectar presencia o ausencia de enfermedad pulmonar, cuantificar la magnitud del compromiso, evaluar el efecto del tratamiento, medir el efecto de una exposición ambiental u ocupacional, identificar el compromiso pulmonar de enfermedades sistémicas, determinar el origen de síntomas como tos, disnea y sibilancias, evaluar la incapacidad pulmonar y, por último, la evaluación preoperatoria. Es que no baja. Afuera de arriba. Bueno, perdón. Los requisitos para llevar a cabo las pruebas de función pulmonar son contar con un ambiente tranquilo, conocimiento, experiencia y tiempo suficiente para completar la prueba. Si estos requisitos no están dados, no está recomendado realizar la prueba de función pulmonar. Ustedes saben que los resultados dependen en las pruebas de función pulmonar de la cooperación y el esfuerzo del paciente, y que el BEP-1 y la capacidad vital forzada solo pueden subestimarse, pero nunca sobreestimarse. Así que tenemos que saber que pruebas insatisfactorias no debemos evaluarlas porque pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Es importante entonces que a todos los pacientes, antes de realizar la prueba de función pulmonar, los debemos instruir en las maniobras y demostrar cada paso de la maniobra. Y durante el estudio tenemos que alentar al paciente. Como decía antes, el modo de alentar al paciente, cada uno tiene su palabra o su esquema para alentarlo. Algunos dicen siga, siga, otros sople, sople, pero la idea es que tenemos que alentar al paciente durante la prueba de función pulmonar, y cuando termine la prueba, si hace falta, tenemos que volver a empezar y volver a instruir y demostrar nuevamente si es necesario. Para eso, como decíamos antes, tenemos que contar con tiempo, con mucha paciencia, y esto es importante ahora que ha aumentado la expectativa de vida y cada vez evaluamos pacientes con mayor edad. La comprensión del paciente que tenemos enfrente, la experiencia del técnico que realiza la prueba, y por último, que el ambiente sea un ambiente tranquilo. Ustedes saben que el estudio lo podemos realizar tanto en un laboratorio pulmonar como en nuestro consultorio. Lo cierto es que cuando el estudio se realiza fuera del laboratorio pulmonar, nosotros tenemos que aspirar a la misma calidad que aspiramos cuando estamos dentro del laboratorio. Digamos, el estatus de calidad debemos perseguir el mismo. Acabo de equivocarme de vuelta. Bien, la preparación para realizar la espirometría con respecto a lo que es qué instrumentos necesitamos. Necesitamos el espirómetro, las boquillas, los filtros, la pinza nasal y la jeringa para calibrar. Con respecto a lo que es el sujeto, al sujeto le vamos a medir la altura de pie, ¿sí? Y descalzo. Tenemos que obtener la talla, el peso, la edad y el sexo para calcular los valores de referencia, y es importante que tengamos en cuenta que cuando existe alguna deformidad torácica acentuada, debemos medir la envergadura del paciente, y la envergadura, como está ahí la ilustración, se mide colocando los brazos en forma de cruz, y eso lo debemos registrar en el informe. Y ahí tenemos el cálculo que la talla sería igual a la envergadura sobre 1.06 para calcular la talla y registrarla. Tenemos que hacer un checklist de algunas cosas antes de realizar la espirometría, y entre estas cosas tenemos que evaluar que el paciente no haya bebido alcohol por lo menos 4 horas antes del estudio, que no haya realizado comidas abundantes o copiosas por lo menos 2 horas antes del estudio, el ejercicio vigoroso no está recomendado 30 minutos antes, que no haya fumado por lo menos 1 hora antes, esto no siempre lo logramos, y documentar qué medicación usó y cuándo fue la última vez que lo usó. Con respecto a cuánto tiempo tenemos que suspender previamente los broncodilatadores, no lo vamos a decir ahora porque está la clase de prueba broncodilatadora donde la doctora Chirino se va a explayar más, ¿sí? Importante evaluar si el paciente tiene alguna contraindicación para la prueba, y las contraindicaciones se dividen en relativas y absolutas, y son muchas, pero básicamente las relativas son cirugía reciente en general,
general las que dependerán de la cirugía y de las complicaciones de la cirugía, como las cirugías de abdomen o tórax, las cesáreas, las cirugías oculares, las neurocirugías, las cirugías vasculares y la colocación de marcapaso, y ahí está registrado con cuántas semanas de anticipación ocurren las mismas para configurar lo que es una contraindicación relativa. Además, las infecciones, algunas infecciones y otras como embarazos complicados, derrame pleural, 24 horas posterior a una toracocentesis, neumotórax, 2 semanas posterior a la resolución y tratamiento, infarto de miocardio, 1 semana posterior y con tratamiento antiisquémico óptimo. Esto la verdad es que a veces nos sucede mucho en la práctica, que recibimos un paciente que nos traen de unidad coronaria con un infarto reciente, angina estable con uso previo de nitroglicerina sublingual, y vigilar estrechamente la aplicación de broncodilatadores en patologías como hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, y las contraindicaciones absolutas son la preeclampsia, la hipertensión arterial descompensada, la inestabilidad hemodinámica, lógico, la hemoptisis, un aneurisma de aorta mayor a 6 centímetros que tendría indicación quirúrgica, el síndrome coronario agudo, la hipertensión intracraniana y el desprendimiento agudo de retina. Y esto muchas veces en la práctica, sobre todo cuando la espirometría se realiza fuera del laboratorio pulmonar, no lo tenemos tan sistematizado. Así que es importante que nosotros nos hagamos un checklist y que le preguntemos al paciente que viene a la consulta, y que por ahí no se le ocurre al paciente, si nosotros no le preguntamos, contarnos que ha tenido un desprendimiento de retina o que tuvo alguna cirugía reciente. Eso está bueno armarse como un checklist y preguntárselo al paciente siempre. Además, tenemos que evaluar si hay alguna limitación para hacer la prueba, como podrían ser lesiones bucales, hemiparesias faciales, náuseas por introducción de la boquilla o el neumotacógrafo, y traqueostomías mal cuidadas o con exceso de expectoración. Y tenemos que tener en cuenta también que pueden tener complicaciones la espirometría, aunque son infrecuentes, como accesos de tos, broncoespasmo, mareos, incontinencia urinaria o aumento de presión intracraneana, muy infrecuentes como los cuadros sincopales, y que el técnico debe detectar la situación y detener la prueba si hace falta, y realizar el procedimiento otro día, ¿sí? Y después también evaluar si existen contraindicaciones para la utilización de broncodilatadores. Y el número de contraindicaciones para administrar los beta-2 de acción corta es limitado, pero hay que ser prudente en algunas situaciones como la tirotoxicosis, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la diabetes manifiesta, el uso concomitante de drogas como digoxina, y sin embargo, el riesgo, sabemos, de una aplicación única para fines diagnósticos suele ser mínimo. Y además de la hipersensibilidad a sustancias similares a la atropina, los anticolinérgicos administrados por inhalación no tienen complicaciones, ¿sí? Contraindicaciones, perdón. ¿Y qué medicamentos usa el paciente actualmente y cuándo lo usó por última vez? Es otra de las preguntas, como decíamos antes, que debemos hacernos para evaluar correctamente la respuesta broncodilatadora. Lo ideal es que los beta-2 se hayan suspendido durante el tiempo que sean efectivos, de modo que se pueda establecer un valor inicial adecuado. Y esto se aplica tanto a los beta-2 de acción corta y prolongada administrados por inhalación, pero también a medicamentos administrados vía oral, como las teofilinas y los antileucotrienos, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. En la práctica a veces no es factible, muchas veces, que el paciente suspenda el broncodilatador, pero en ese caso debemos registrar que lo utilizó y cuándo lo usó por última vez y la dosis. Después nos debemos preguntar si es la primera vez que el paciente realiza el estudio, porque no es lo mismo hacer un estudio a un paciente que lo realiza por primera vez que a un paciente totalmente entrenado. Al paciente que lo realiza por primera vez podemos considerar los 2 primeros intentos como prueba y, si es necesario, corregir sobre esos intentos. Hay que demostrarle al paciente y explicarle cuidadosamente el procedimiento, ya sea para cuando explicamos una maniobra solamente expiratoria o cuando damos instrucciones para maniobras expiratorias e inspiratorias. Debemos demostrar
cada paso de la maniobra. Es importante también la postura correcta, que a veces a esto no le damos tanto valor, pero el paciente debe estar sentado derechito. No debería haber diferencia en la cantidad de aire que el paciente puede exhalar desde una posición sentada a una posición de pie. Los pies deben estar bien apoyados en el piso, esos pacientes que se sientan así medio torcidos, que cruzan las piernas, debemos indicarle que no, que esa es una postura incorrecta. Los pies deben estar en contacto con el piso, sin uso de los músculos abdominales para mantener la posición de las piernas. Además, el paciente tiene que aflojar la ropa ajustada, muchas veces eso también sucede, que vienen con ropa demasiado apretada, y esto puede dar patrones restrictivos en la espirometría y dar volúmenes más bajos que lo real. Entonces, bueno, y con respecto a usar, problema técnico con el micrófono, con respecto a usar una silla con brazos, decía que en la expiración forzada a veces los pacientes pueden marearse y posiblemente balancearse o inclusive desmayarse, entonces es mucho mejor realizar el estudio en una silla. Recién se prendió un toque. O sea, se apaga. A ver. Capaz que sí, ¿no? Capaz que con el audio de la compu alcanza. ¿No? ¿No alcanzará? Bueno. Hola, hola. Ahora está saliendo el micrófono. Sí, pero ahí se apagó. Si le traemos una silla, porque allá te mira, allá, uy, donde está este micrófono, ¿ves dónde está el micrófono ahí arriba? Sí, pero está titilando ahí. Pero anda. Se le escucha, ¿eh? No sé, sí, puede ser, pero eso se escucha. Capaz que se corta un poquito.
No presto atención ahí. Bueno, ahora supuestamente tenemos pilas nuevas, así que estaríamos de vuelta para continuar sin parar. Con respecto al procedimiento de la maniobra, bueno, chequear la calibración, el espirómetro hay que calibrarlo, explicar el test, dijimos antes, instruir al paciente, preparar al sujeto, evaluar, hacer este checklist que decíamos recién, registrar el peso y la altura, sin zapatos, obviamente la higiene de manos del técnico, instruir y demostrar el test al sujeto, que sería correcta postura, con la cabeza ligeramente elevada, la barbilla ligeramente elevada, inhalar rápidamente y completamente, y la postura en el circuito abierto de la pieza, el neumotacógrafo o la boquilla en la boca, y exhalar con un esfuerzo máximo. Con respecto a la maniobra de circuito cerrado, la diferencia es que lo que nosotros le ponemos el clip al paciente, la pieza directamente antes de empezar en la boca, cerrando los labios alrededor de la pieza, inhalación completa y rápida con una pausa menor de un segundo a TLC, y exhalar máximamente y repetir las instrucciones de ser necesario, y esto que dice ahí del coaching vigoroso es lo que decíamos antes de alentar durante la maniobra. La maniobra hay que repetirla un mínimo de 3 veces, no más de 8 usualmente, y chequear la repetibilidad del test y la aceptabilidad, que después lo vamos a evaluar. Bueno, entonces, repitiendo brevemente los pasos más importantes, el paciente debe realizar una inspiración máxima lenta con una pausa menor a 1 segundo, y desde ahí la expiración máxima rápida y forzada con un inicio brusco. Esto es muy importante por lo que vamos a necesitar medir después. El inicio de la maniobra expiratoria debe ser brusco. Un mínimo de 3 y un máximo de 8 maniobras para después lograr los criterios de aceptabilidad y repetibilidad. El tiempo de duración de cada maniobra no debe ser inferior a 6 segundos en adultos y 3 segundos en niños menores de 10 años, y después el siguiente paso es comprobar los trazados. Estas son las dos curvas, a ver si puedo señalar. Bueno, estas son las dos curvas que debemos registrar, que es la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. Ahora las vamos a ir analizando, y los parámetros espirométricos que medimos son la capacidad vital forzada, que es el volumen de aire expulsado durante la maniobra forzada, el BEP/1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y la relación BEP/1-FBC, que es el volumen de aire expulsado, expirado en el primer segundo, al máximo que puede ser expulsado durante una maniobra de expiración forzada. Y ahí vemos la medición en la curva volumen-tiempo del FEB/1 y la FBC, que se ven claramente. Con respecto a la curva flujo-volumen, acá tenemos la rama expiratoria, donde vemos el pico-flujo, que es el flujo máximo obtenido durante la maniobra de expiración forzada, que se genera antes de haber expulsado el 15% de la capacidad vital forzada, se expresa en litros por segundo, y es un parámetro esfuerzo dependiente. Por eso alentar al paciente es muy importante. Y por último, el FEF 25-75, que es el flujo máximo entre el 25 y 75% de la capacidad vital, son los que llamamos flujos mesoexpiratorios, y que podrían detectar obstrucción precozmente en la vía aérea pequeña, pero son muy variables, por eso en los adultos no los utilizamos. De hecho, la guía 2017 de ATS ERS de interpretación, la actualización de interpretación, dice que no debemos ni siquiera ponerlo en el informe. Esta es la curva volumen-tiempo. Ahí lo que vemos es en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical el volumen en litros. Vemos una primera rama con un inicio rápido, una rodilla o transición, después vemos una meseta, y la meseta técnicamente propiamente dicha, que después vamos a ver qué criterio debe cumplir para la determinación de la prueba. Y acá vemos claramente la medición del BEP/1 en esta curva volumen-tiempo que estoy señalando, y la medición de la capacidad vital forzada.
Y cuando pasamos a la gráfica flujo-volumen, también tenemos en el eje horizontal el volumen, en el eje vertical el flujo en litros por segundo, y después lo que vamos a tener es una curva espirométrica, una rama expiratoria, perdón, que tiene también un inicio rápido, el flujo pico, y forma triangular hasta que va disminuyendo gradualmente hasta llegar a flujo cero, donde medimos la capacidad vital forzada. Y después tenemos la rama inspiratoria, que tiene forma de semicírculo, y ahí vemos claramente entonces en esta gráfica flujo-volumen la medición del pico flujo y de la capacidad vital forzada. Con respecto a los criterios que debemos evaluar para poder elegir una maniobra, son los criterios de aceptabilidad y los criterios de reproducibilidad o repetibilidad. Con respecto a los criterios de aceptabilidad dentro de una misma maniobra, hay que cumplir algunas cosas como estar libre de artefactos. La maniobra, o sea, no tiene que haber tos en el primer segundo, la glotis, el cierre glótico no tiene que estar porque puede influenciar en la medición, no tiene que haber una terminación temprana de la maniobra, ni esfuerzo submáximo, ni fugas, ni obstrucción de la pieza bucal. Y acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primer gráfico vemos tos en el primer segundo y esas oscilaciones en el flujo que llegan inclusive hasta flujo cero, y eso por supuesto altera la medición, también lo vemos reflejado en la curva volumen-tiempo. O un ejemplo de cierre glótico donde vemos una caída abrupta del flujo y esa rodilla, ¿no?, con un ángulo más marcado en la curva volumen-tiempo. Esto del cierre glótico es muy común de ver en los adolescentes. La maniobra en los adolescentes es bastante difícil porque tienen por sus características poca colaboración y suelen realizar frecuentemente cierre glótico. Después la terminación temprana, vemos acá en este ejemplo que a los 3 segundos se termina la maniobra, y la obstrucción de la boquilla que se puede dar, habitualmente vemos la curva aplanada y la forma, digamos, en la curva flujo-volumen, que es menos, perdón, volumen-tiempo, donde es menos perceptible, pero lo cierto es que a veces también eso ocurre y tenemos que estar atentos, que los pacientes obstruyen la boquilla con la lengua o con los mismos dientes. Después, para que una maniobra sea aceptable, además debe tener un buen comienzo, y cuando hablamos de buen comienzo hablamos de un volumen extrapolado menor al 5% de la capacidad vital forzada, o 150 mililitros, el criterio que sea mayor. Acá tenemos el volumen extrapolado, que la extrapolación retrógrada es el método recomendado para encontrar el punto de cero del tiempo de inicio de la maniobra. Lo que hacemos es, en la maniobra volumen-tiempo, como está acá en el gráfico, se prolongan las líneas, ¿sí?, base de tiempo y volumen, y el punto donde se cortan es el punto cero de tiempo extrapolado, y debe ser igual o menor a 150 mililitros, como decíamos antes, o el 5% de la capacidad vital forzada, el mejor de los dos criterios. Y por último, el punto es que tiene que tener una exhalación, mostrar una exhalación satisfactoria, y lo que decíamos antes, que la duración sea mayor a 6 segundos o 3 en niños, y el plató en la curva volumen-tiempo si el sujeto no puede continuar exhalando. El plató que tiene que tener un cambio menor a 25 mililitros por al menos un segundo, y ahí, aunque no tenga 6 segundos la maniobra, podemos darla como aceptable, si cumple ese criterio. Acá tenemos ejemplos de donde tenemos maniobras que no cumplen criterios de aceptabilidad, pero la maniobra sí, es una curva que que tiene un final adecuado, una exhalación mayor a 6 segundos. Y con respecto a este otro punto, que sería la valoración entre maniobras, que es el cumplimiento de los criterios de reproducibilidad o repetibilidad, que es, una vez que tenemos 3 maniobras aceptables obtenidas, entre esas maniobras tenemos que evaluar los 2 mejores valores de capacidad vital, no tienen que tener entre ellos una maniobra una diferencia, perdón, menor a tienen que tener una diferencia menor a 150 mililitros, y lo mismo con los 2 mejores valores de BEP sub 1, que deben tener entre ellos una diferencia menor a 150 mililitros. Si ambos criterios se cumplen, el estudio puede darse por concluido, pero si no se cumplen, debemos continuar evaluando maniobras
hasta que se logran los criterios o hasta 8 maniobras. Y tenemos que guardar un mínimo de 3 maniobras satisfactorias. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una correcta maniobras reproducibles o repetibles, donde vemos una diferencia, en estos casos, de menos de 150 mililitros, tanto en la FDC como en el VER-1, en 2 de las maniobras. Y acá tenemos un ejemplo de no reproducibilidad o repetibilidad, donde vemos en las 3 maniobras que tienen una diferencia mayor de 150 mililitros, tanto en la capacidad vital como en el VER-1. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la maniobra de capacidad vital forzada y evaluar si cumple los criterios de aceptabilidad. Si no los cumple, seguimos intentando. Si los cumple, vamos a ver si logramos 3 maniobras aceptables. Si no lo cumple, seguimos intentando, y si lo cumple, evaluar la repetibilidad. Si eso se da, determinamos la mayor FBC y VER-1, seleccionamos la maniobra con la mayor suma para determinar los otros índices y guardamos las maniobras para interpretarlas. Esto los espirómetros de ahora eligen solos, pero muchas veces lo tenemos que hacer manualmente y elegir nosotros cuál es la mejor FBC y cuál es el mejor VER-1, y tenemos que elegir el mejor aunque sean de diferentes maniobras, ¿sí? El informe se hace con la mejor FBC de las 3 maniobras que seleccionamos y el mejor VER-1 aunque vengan de diferentes maniobras. Bien, y después, esto también lo vemos que son los criterios de calidad de la espirometría forzada, o los que se dividen en grados, que tenemos grado A, B, C, D o F. Esto también lo informa automáticamente el espirómetro, pero el grado mayor sería 3 maniobras aceptables, sin errores, y que cumpla el criterio de reproducibilidad, ¿sí? Y el peor grado es donde tenemos ninguna maniobra aceptable, aunque no tenga errores, ¿sí? Esto es importante al momento de informar una maniobra, ¿sí? Muchas veces no logramos 3 maniobras aceptables, pero bueno, podemos informar igualmente, aunque tengamos una, y aclarar que esa maniobra fue realizada correctamente, sin errores, pero que no se lograron criterios de repetibilidad, ¿sí? En el 10 a 20% de los casos no es posible conseguir maniobras con buena calidad, a pesar del esfuerzo técnico y de un paciente colaborador. Eso también lo vemos en la práctica. Con respecto a las ecuaciones de referencia, la tabla de valores que más usábamos en Argentina y con la mayor aceptación era NANES-C o NANES-3, pero eso cambió, e inclusive la guía de interpretación 2017 que cité antes, ATS-ERS, recomienda el uso de la ecuación de referencia GLI, o de la Global Lung Initiative 2012, que es una ecuación de referencia que incluye múltiples etnias, ¿sí? Multiétnicos, que abarcan hombres y mujeres de entre los 3 y 95 años de edad. Con respecto a lo que sería cómo expresamos los resultados, bueno, todos estamos familiarizados desde hace muchos años con el uso del porcentaje fijo del predicho, pero este valor fijo del 80% como límite de normalidad no tiene ninguna base estadística, así que lo cierto es que, aunque en sujetos de edad y estatura promedio este 80% del predicho se acerca al percentilo 5, en sujetos mayores, esto lo escuchamos desde chiquitos en la neumonología, o de baja estatura, este valor fijo lo puede clasificar erróneamente como anormales, y en aquellos sujetos jóvenes de alta estatura pueden ser calificados erróneamente como normales. Entonces podemos sobreestimar o subestimar la obstrucción. Por eso se recomienda añadir el valor del porcentaje fijo del predicho, el límite inferior de lo normal, que también lo informan ahora los espirómetros y debemos incluirlos en el informe. ¿De qué se trata este límite inferior de lo normal? El uso de esta relación fija, corte fijo de la relación VER-1 FBC menor a 0,70 como criterio para diagnosticar la obstrucción de la vía aérea, se debe desaconsejar, como decíamos recién, por los motivos citados, y en su lugar debemos usar el límite inferior de lo normal. Y como el LIN en una espirometría debe usarse al percentilo 5, que es el punto que separa al 5% de la población con valores más bajos, ¿sí? En la práctica clínica y de manera tradicional se usa tanto el porcentaje del predicho como el LIN, pero en realidad lo recomendado es que informemos por
Lean, ¿sí? Sin embargo, este 80% del predicho y el percentilo 5 no siempre coinciden, ya que pueden variar de acuerdo a la ecuación de referencia que se utilice. Pero el concepto que nos tiene que quedar es que al momento de interpretar una prueba, deberíamos interpretarla de acuerdo al valor del Lean. Y bueno, y ahora también se usa el Z-score, que se propone mostrar la diferencia de los valores medidos respecto a los valores de referencia. Es un score donde vemos que Z es igual a X. Bueno, X es el valor obtenido. Estas son las letras del alfabeto griego que muestran la media poblacional para las características antropométricas del sujeto y las desviaciones estándar. Esto es lo que incluye la fórmula del Z-score, que en realidad no está ampliamente utilizada todavía, sin embargo, es recomendada por esta guía 2017 de ATS-ERS de interpretación de pruebas de función pulmonar, que debe estar el Lean y el Z-score. Pero inclusive en laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen muy buena calidad, aún no se utiliza el Z-score. Esta es la guía de recomendaciones para estandarización de pruebas de función pulmonar, que les decía recién, 2017, y que dio algunas recomendaciones que son que en el informe solo se debe incluir información con utilidad clínica validada. Es lo que le contaba antes, que saca del informe al FEF 2575 y solo incluye a la capacidad vital forzada, al BEP-1 y a la relación BEP-1 capacidad vital forzada. Y la medición de la capacidad vital lenta y la relación BEP-1 capacidad vital, que sería el real índice de tifenó, puede ser útil en pacientes con sospecha de obstrucción y también podemos referirlo. No se debe usar el FEF por la variabilidad 25-75, como decíamos recién, y los valores medidos deben registrarse ante los valores de referencia expresados como el Lean. Sugiere informar la relación BEP-1 capacidad vital como fracción decimal y no informarla como porcentaje del valor predicho para esta relación. Y de la misma forma, sugiere registrar los valores de todas las variables obtenidas después de la inhalación de broncodilatador y el cambio, o sea, la diferencia en valor absoluto, como porcentaje del valor basal. Dice que en equipos grandes o portátiles siempre hay que imprimir la mejor curva, aunque los valores hayan sido compuestos como deben ser, que les expliqué antes, y que además deben incluirse ambas curvas, flujo-volumen y volumen-tiempo, que nos permiten evaluar la calidad de los valores obtenidos, que deben ser gráficos de buena resolución y con escalas ajustadas a los datos, especialmente en niños, para poder apreciar claramente la calidad de las curvas. Y también que en los equipos portátiles que no imprimen el límite inferior de la normalidad, lo que sugieren es que lo obtengamos de una tabla doc y adjuntemos el papel con la impresión de las curvas que entrega el equipo, que esto tampoco se hace en la práctica. Si el equipo no lo da, nadie lo va a buscar a la tabla, sino que simplemente se informa por la relación, por los cortes fijos. Este sería un informe que debe incluir, además de todos los datos del paciente que están ahí, nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad en años, la etnia, que lo incluimos siempre, la fecha del examen, el diagnóstico, la estatura, el peso, el índice de masa corporal, ambas curvas, como decíamos recién, y solamente, ven ahí está el BEP-1, la capacidad vital, la relación, ¿sí? Comentarios y conclusiones. Bueno, ¿cómo interpretamos un informe, ¿no?, de espirometría en el laboratorio? Primera cosa que tenemos que ver es la calidad de la prueba y la comparación con los valores de referencia. Comparar los valores obtenidos con el Lean de los valores de referencia utilizados. Yo repito esto porque es un concepto que nos tiene que quedar y que tenemos que empezar a utilizar el Lean. Y para interpretar la espirometría siempre tenemos que comenzar por la relación BEP-1 capacidad vital forzada con respecto al Lean predeterminado y saber que si está por debajo corresponde a una limitación obstructiva y si está normal o por encima podría tratarse de una afectación restrictiva, ¿sí? La segunda cosa que evaluamos es, bueno, si es una prueba normal, que en la prueba normal los valores de la relación, la capacidad vital y el BEF se van a encontrar por encima del Lean. Acá tenemos una prueba normal donde vemos que tiene una relación de 89%, con una capacidad vital forzada y un BEP-1 que están por encima del Lean. Acá tenemos el Lean, si analizamos las curvas son totalmente normales, así que esta es un patrón normal.
Después tenemos el patrón de alteración ventilatoria de tipo restrictivo, que va a tener una relación B sub 1 capacidad vital forzada normal, una capacidad vital forzada que va a estar por debajo del LIN, con un B sub 1 que puede estar proporcionalmente bajo, pero tenemos que saber que con la espirometría solo podemos decir que es una probable alteración restrictiva, pero para confirmarla debemos medir volúmenes pulmonares y analizar la TLC. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de un patrón sugestivo de obstrucción donde vemos una relación que está normal o por encima del LIN, pero una capacidad vital forzada de 2,56 cuando el LIN es 2,70. Así que este sería un patrón sugestivo de restricción. Y con respecto a lo que es las alteraciones obstructivas, vamos a encontrar la relación por debajo del LIN, que es lo que nos define la obstrucción, una capacidad vital forzada igual o superior al LIN, que se debe considerar el valor más alto, ya sea el de la maniobra basal o el de la maniobra post-broncodilatadora, y el B sub 1 puede estar debajo del LIN o ser normal, ¿sí? Y acá tenemos una espirometría donde tenemos una relación de 69 para un LIN de 69, así que está en el límite o por debajo de lo normal, y tiene un B sub 1 que está por debajo de lo normal, con 2,48 para un LIN de 2,88, así que estamos ante un patrón obstructivo, con una capacidad vital forzada que también está un poquito por debajo del LIN. Tenemos también la alteración ventilatoria obstructiva con capacidad vital disminuida, ¿sí? En ese caso vamos a tener una relación que define obstrucción, como decíamos recién, por debajo del LIN, e igual que la capacidad vital forzada y el B sub 1, siendo la caída del B sub 1 mayor que la capacidad vital forzada, pero en este caso la respuesta broncodilatadora no va a mejorar a la capacidad vital forzada sobre el LIN, aunque puede haber un cambio significativo, pero es aquella espirometría que tiene obstrucción con caída de la capacidad vital que no vuelve a valores normales o por arriba del LIN cuando le hacemos la prueba broncodilatadora. Y bueno, y siempre, para descartar que haya una alteración restrictiva asociada, medimos volúmenes pulmonares, ¿sí? Y este sería el caso donde vemos una obstrucción que tiene una capacidad vital forzada también caída del 68% y que en el postbroncodilatador no mejora, ¿sí? Y sigue por debajo del LIN. O sea que esta sería una obstrucción moderada con caída asociada a la capacidad vital y la curva tiene esa concavidad propia de la curva obstructiva, ¿sí? Las maniobras son aceptables. Bien, o sea que globalmente las características de las principales alteraciones espirométricas, la restrictiva va a tener una relación normal o aumentada, y tanto la obstructiva o la obstructiva con caída de la capacidad vital van a tener una relación disminuida. En la de tipo restrictiva la capacidad vital va a estar disminuida, no así en la obstructiva que puede estar normal, y en la obstructiva con capacidad vital forzada también disminuida. Y el B sub 1 disminuido en el restrictivo, en el obstructivo puede estar disminuido, y está disminuido, perdón, y en la obstructiva con capacidad vital forzada también. Y por último, ¿cómo graduamos las alteraciones espirométricas? De acuerdo al porcentaje del B sub 1 con respecto al teórico y o con la desviación del Z-score con respecto al teórico. Eso lo vamos a dejar para después, para más adelante, pero sí que si tenemos un B sub 1 porcentaje del teórico mayor a 70%, eso sería leve, 60-69 moderado, 50-59 moderadamente grave. ¿No se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Se perdió el audio, pero está prendido. Hola, hola.
Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola. Hola, hola, ¿se escucha? Bien, muy bien. Entonces estábamos en moderadamente grave, 50 a 59%, grave 35 a 49% y muy grave menor a 35%. Bien, también tenemos que evaluar la curva flujo-volumen para el estudio de la vía aérea superior, la obstrucción de la vía aérea superior. En realidad tiene una baja sensibilidad y baja especificidad, pero la maniobra espirométrica tiene que haber sido realizada con una nueva inspiración máxima al final de la expiración forzada y tiene que haberse graficado y permita medir el flujo pico expiratorio o el flujo expiratorio máximo, el FEF 50, que es el flujo expiratorio forzado al 50% de la capacidad vital, el FIF 50, que es el flujo expiratorio forzado al 50% de la capacidad vital, en este caso inspiratoria, y los índices espirométricos basales. Pero la mayoría de las alteraciones en la curva inspiratoria que vemos en la práctica son debidas a esfuerzo inspiratorio submáximo. Por eso es muy importante también que el técnico registre cuando está viendo la maniobra, porque si no, cuando nosotros recibimos esa prueba en el consultorio, si no la hicimos nosotros, desconocemos cómo fue el esfuerzo del paciente y no sabemos si eso es realmente una alteración de la vía aérea superior o es esfuerzo submáximo. Acá tenemos la morfología de las tres curvas y esto es lo más importante, que es la visualización de la forma de las curvas. Tenemos tres tipos de patrones de obstrucción de la vía aérea superior. El primero, que es la obstrucción fija, que es la curva cajón, donde hay amputación de los flujos tanto expiratorios como inspiratorios. El segundo, que es la obstrucción variable extratorácica, donde vemos amputación de los flujos inspiratorios con una rama expiratoria normal. Y por último, la obstrucción variable intratorácica, donde vemos que la rama expiratoria tiene amputación de los flujos con una rama inspiratoria normal. Y acá siempre nos acordamos de la regla mnemotécnica, que en la obstrucción variable extratorácica, la alteración está en la rama inspiratoria y en cambio en la intratorácica es al revés, ¿sí? En la obstrucción variable intratorácica, la que está comprometida es la rama expiratoria. ¿Sí? Y tenemos también algunos índices que nos permiten, nos ayudan, que es para diferenciar la obstrucción de la vía superior, que en la obstrucción fija vamos a tener un PEF disminuido, un FIF 50 disminuido y la relación FIF 50-FEF 50 alrededor de 1. En cambio, cuando tenemos una obstrucción variable extratorácica, el PEF puede estar normal o disminuido, el FIF 50 va a estar disminuido y la relación menor a 1, y en la intratorácica vamos a tener un PEF disminuido, un FIF 50 normal o disminuido y la relación mayor a 1 en este caso. ¿Sí? Entonces estos son índices que nos pueden ayudar, pero básicamente la información la vemos con el patrón o morfología de la curva y con eso nos alcanza. ¿Sí? Ahora vamos a ver en algunas situaciones qué rol tiene la espirometría, fundamentalmente en el asma y el EPOC. En el asma le hacemos una espirometría a todo paciente con sospecha de asma, ¿sí? Hacemos una espirometría con prueba broncodilatadora para evaluar una alteración espirométrica obstructiva reversible o con una respuesta broncodilatadora significativa. Entonces la usamos para confirmar diagnóstico, para evaluar también respuesta al tratamiento y para la valoración periódica de la función pulmonar. Aquellos pacientes con un BEP sub 1 disminuido, especialmente que tienen menos del 60% del teórico y mayor respuesta broncodilatadora, son pacientes que tienen mayor riesgo de exacerbación, así que eso también lo tenemos que tener en cuenta a evaluar una espirometría de un paciente con asma. ¿Sí? Se recomienda la espirometría en asma en las siguientes situaciones: sospecha diagnóstica, ¿sí? Antes de inicio de tratamiento, a los 3 o 6 meses después de haber iniciado el tratamiento y después de suspenderlo, ante persistencia o deterioro de los síntomas respiratorios, y al menos cada 1 o 2 años para evaluar la mantención de la función de la vía aérea en un paciente asmático que permanece estable en los controles. ¿Sí? En un gran porcentaje de los pacientes con asma es normal en su periodo estable la espirometría y eso no nos descarta el asma, y eso lo tenemos que tener en cuenta también. Y la alteración espirométrica obstructiva con escasa o nula reversibilidad tampoco excluye asma, ¿sí? Y la alternativa es repetir la espirometría después de una
prueba terapéutica. Con respecto al rol de la espirometría en EPOC, ya estamos cerca del final de espirometría, en pacientes con sospecha clínica de EPOC se debe demostrar la existencia de la obstrucción al flujo no totalmente reversible, que justamente es lo que lo diferencia del asma. Pacientes con enfisema pulmonar en la etapa inicial pueden tener espirometría normal y todavía no tienen EPOC por los criterios GOLD, y se recomienda realizar una espirometría anual a todo fumador mayor de 40 años con el objetivo de screening o de detectar la enfermedad del EPOC precozmente, ¿sí? Y en el seguimiento de los pacientes con tratamiento de EPOC debería controlarse con espirometría en forma periódica, y según GOLD siempre se debe repetir la espirometría 3 o 4 meses post-exacerbación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la espirometría es un estudio que nos aporta mucho y que es uno de los que más utilizamos nosotros en la práctica, que es importante considerar los resultados en el contexto clínico del paciente, especialmente cuando los valores están cercanos al LIM, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta qué paciente tenemos adelante, qué tienen las imágenes, si fuma o no fuma, si tiene historia de hiperreactividad, qué síntomas tiene, ¿sí? E interpretar los resultados de la espirometría en el contexto clínico del paciente. Bueno, después vamos a hacer un par de casos clínicos, pero pasamos ahora a la evaluación de los volúmenes pulmonares, que es un poquitito más corto que espirometría. ¿Vamos medio mal con el tiempo o...? Bien, son 2:30. Desde el punto de vista funcional, nosotros tenemos volúmenes pulmonares dinámicos, que son aquellos que se movilizan con la respiración, y volúmenes pulmonares estáticos, que son los volúmenes de aire que no se pueden movilizar, que son el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total, ¿sí? El volumen de gas que hay en los pulmones va a depender de la mecánica de los pulmones, de la pared torácica y de la actividad de los músculos respiratorios. Sabemos que la medición estática de los volúmenes pulmonares hace referencia al cálculo de una serie de volúmenes y capacidades que en realidad pueden variar por procesos patológicos o fisiológicos normales, entre ellos la edad, el sexo, la talla, el peso, ¿sí? Y hay distintas técnicas de medición de volúmenes pulmonares, fundamentalmente la plestimografía corporal y la dilución de gases, dentro de las cuales está la dilución de helio y el lavado de nitrógeno, pero la que más se utiliza en la actualidad, y la ideal, después vamos a ver, es la plestimografía corporal, ¿sí? Los volúmenes pulmonares estáticos se distribuyen en varios compartimentos y la suma de 2 o más volúmenes van a determinar o constituir una capacidad. Y dentro de las capacidades que debemos evaluar tenemos 4. Tenemos 4 volúmenes y 4 capacidades. Las capacidades son la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional, la capacidad vital expiratoria y la capacidad inspiratoria. Y los volúmenes son el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratorio, el volumen corriente o volumen tidal y el volumen residual. De todos estos, los que nos van a ser clínicamente útil y vamos a evaluar después son el volumen residual, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. Acá tenemos este gráfico conocido por todos, ahora lo vamos a ver en otro tipo de gráfico, que básicamente cuando nosotros estamos respirando en reposo movemos un volumen de 500 mililitros y eso es el volumen que llamamos volumen tidal o volumen corriente. Si nosotros realizamos una inspiración más profunda a partir del volumen corriente, vamos a mover alrededor de 3.000 mililitros y ese es el volumen de reserva inspiratoria. Y el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente son lo que determinan la llamada capacidad inspiratoria, que dijimos que las capacidades son la suma de 2 volúmenes. Cuando a eso le sumamos todo lo que podemos expirar, que es el volumen de reserva expiratoria, eso es lo que llamamos capacidad vital. La suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Y cuando a eso le sumamos el aire que no podemos exhalar, que es lo que llamamos volumen residual, que es lo que evita que se colapsen los alvéolos, obtenemos lo que llamamos capacidad pulmonar total, y esa es la tercera capacidad. Y el volumen de reserva expiratoria junto con el volumen residual conforman la última capacidad, que es la capacidad residual funcional, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración, y el valor viene determinado por el equilibrio entre la retracción elástica del pulmón y las fuerzas en sentido contrario que ejerce la pared torácica.
Con la medición de la capacidad residual funcional es con la que se calcula la capacidad pulmonar total y los otros volúmenes. El pletismógrafo lo que hace es medir el volumen de gas torácico y con el lavado de nitrógeno se mide el volumen de gas que comunica con la vía aérea. Esa es una diferencia importante y es una diferencia que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evaluar un paciente obstructivo. Ahora después vamos a ver en detalle por qué. ¿Con qué método elegimos para evaluarlo? En general, la capacidad residual funcional aumenta con la edad y en aquellas patologías que pueden cursar con atrapamiento aéreo, como el asma, la bronquitis, el enfisema, bronquitis crónica y enfisema, y puede estar disminuida cuando hay una enfermedad pulmonar restrictiva, como la enfermedad intersticial, neuromuscular, neumonectomías, ¿sí? Las indicaciones son parecidas a las de otras pruebas funcionales, pero identificar diferentes tipos de enfermedades que cursan con limitación al flujo y establecer un diagnóstico de enfermedad o alteración restrictiva, que lo sugería la espirometría, valoración de la respuesta ante intervenciones terapéuticas como trasplante, cirugía de reducción de volumen, radiación, quimioterapia, cirugía de resección pulmonar, ¿sí? Ayudar a la interpretación del resto de las pruebas y valoración preoperatoria en pacientes con compromiso funcional cuando el procedimiento puede afectar a la función. Y las contraindicaciones relativas son hemoptisis de origen desconocido, neumotórax, enfermedad cardiovascular inestable, aneurismas, cirugía reciente de ojos, presencia de enfermedad aguda que puede intervenir con el desarrollo de las pruebas y cirugía reciente de tórax y abdomen, parecido a las contraindicaciones que citamos antes para espirometría. Con respecto a las técnicas de dilución de gases, en pacientes con alteraciones obstructivas severas o graves, se deben considerar factores como la depresión del centro respiratorio, cuando se hace lavado de nitrógeno, donde el paciente inhala oxígeno al 100%, y la inducción de hipercapnia o hipoxemia cuando se utiliza la dilución de helio. Y la pletismografía corporal, ahí debemos considerar factores como la claustrofobia, la incapacidad del paciente para entender o realizar la maniobra, o para poder ingresar o entrar a la cabina. Y debemos también tener en cuenta que hay que suspender el suplemento de oxígeno en aquellos pacientes que lo utilizan, puede estar contraindicado en pacientes que tienen EPOC muy severo, hipoxemia severa, entonces, bueno, no podemos realizar la prueba del lavado. Al paciente le preguntamos, hacemos este checklist, igual que para la espirometría, acerca de cuál es el motivo de consulta, qué antecedentes, qué medicaciones utiliza, si fumó recientemente, cuándo comió por última vez, asegurar que mantenga una posición erguida, y si no la mantiene, reportar que estamos realizando la prueba en otra posición, evitar artefactos que limiten la expansión de la caja torácica, como el uso de cinturón apretado, corbatas, ¿sí? En adultos obesos y niños la prueba se puede realizar de pie, y se le indica al paciente acerca del uso adecuado de la pieza bucal, el clip nasal y el correcto método de técnica de respiración para la maniobra que vaya a realizar. Y asegurar durante toda la prueba, esto es muy importante, que no haya fugas por la boca, recordándole al paciente que mantenga los labios bien apretados y bien ajustados a lo que es la pieza bucal. Es importante explicar la técnica claramente para obtener solamente 2 intentos aceptables y reproducibles, en este caso, y el paciente debe abstenerse de fumar, igual que para la espirometría, 1 hora antes de la prueba, y también de ingerir abundante comida, debe suspender algunas medicaciones antes de la prueba, y el oxígeno suplementario para el lavado, como decíamos antes, 15 minutos antes de la técnica. Vamos a ver brevemente algunas cosas importantes, voy a saltear porque estamos medio mal con el tiempo, algunas cosas que tienen que ver con el paso a paso de la maniobra, porque eso lo van a ver cuando vean la maniobra en la rotación por el laboratorio pulmonar, o cuando vean la maniobra cuando la hagan los que ya terminaron su formación. El paciente en el lavado de nitrógeno va a respirar en un circuito abierto, inspirando oxígeno al 100%, y se mide el gas expirado en un espirómetro y la concentración de nitrógeno con un analizador. El cálculo se basa asumiendo que el nitrógeno que existe en el pulmón al inicio de la prueba es alrededor del 80%, y luego de respirar oxígeno al 100% por varios minutos, ese nitrógeno se va a lavar, ¿sí? Gradualmente, y debido a que no todo el nitrógeno puede ser lavado, la prueba va a terminar cuando esa concentración de nitrógeno en el pulmón baje hasta 2%.
Y con respecto a los volúmenes pulmonares, se basan en la aplicación de la ley de Boyle-Mariotte, no sé si se acuerdan de fisiología, que es que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, es decir, el producto de la presión por el volumen es constante. Entonces, el volumen de gas torácico es el gas que contenemos en el tórax comunicado con la vía aérea o atrapado en cualquier compartimento dentro del tórax. Ustedes recuerden que dijimos antes que el lavado de nitrógeno solo va a medir lo que está comunicado con la vía aérea, ¿sí? Acá vemos la diferencia fundamental entre la pletismografía y el lavado, que es que en la pletismografía medimos también el gas que está atrapado en cualquier compartimento, ¿sí? El sujeto tiene una cantidad conocida de gas en el tórax, y la vía aérea es ocluida temporalmente con una válvula que se cierra, permitiendo que el sujeto vaya comprimiendo y descomprimiendo en cada respiración el gas que tiene en el tórax, en contra de esa obstrucción. Y esto va a determinar cambios tanto en la presión como en el volumen, y los cambios en la presión van a ser medidos en la boca, y esta presión va a ser igual a la alveolar en ausencia de flujo aéreo cuando la válvula está cerrada. Y los cambios en el volumen son monitoreados por los cambios en la presión que están en el pletismógrafo. La cabina es hermética, tiene un volumen conocido, el paciente respira en un sistema formado por una boquilla y una válvula para interrumpir el flujo, y el neumotacógrafo, como les contaba recién. Hay dos transductores, uno entre la boquilla y la válvula, que mide la presión de la boca, y otro que va a medir la presión adentro de la cabina. Bueno, esto no se los voy a contar, que es todo el tema de la maniobra, pero sí que la pletismografía es el método más preciso que estima el valor del gas intratorácico, y también puede medir resistencia a las vías aéreas, que es algo que no medimos con el lavado. La medición no es afectada por los espacios mal ventilados, como decíamos recién, que frecuentemente son infravalorados con las técnicas de dilución, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo para recalcar los conceptos, pero que la pletismografía mide estar o no en contacto con la vía aérea, mide el aire atrapado en las bullas, es el método más rápido, preciso y reproducible que tenemos. También es más costoso porque la cabina pletismográfica es más costosa, y otro importante beneficio, como decíamos antes, es que permite medir la resistencia y la conductancia, no así los métodos de dilución. Con respecto a los valores normales, la capacidad pulmonar total normal es entre el 80 y 120% del predicho, y el volumen residual y la capacidad residual funcional entre 65 y 120% del predicho. ¿Cuáles son las causas de reducción de la capacidad pulmonar total? Tenemos causas intrapulmonares y extrapulmonares. Dentro de las intrapulmonares tenemos la neumonectomía, el colapso pulmonar, la consolidación, el edema y la fibrosis, y en las extrapulmonares tenemos enfermedad pleural, deformidades de la caja torácica, debilidad de la musculatura respiratoria y la obesidad severa. Con respecto a las causas de aumento del volumen residual, acá vamos a tener también intrapulmonares y extrapulmonares, y dentro de las intrapulmonares tenemos la obstrucción de la vía aérea de cualquier causa, la congestión vascular, la edad y la estenosis mitral, y en las extrapulmonares solamente la debilidad muscular. ¿No pasa? Apoyatelo en la pierna y mover la agua. Ahí está. No. Ahí va. Bien, ¿cómo interpretamos los volúmenes pulmonares? Primero, recordemos, tenemos una relación baja, eso nos hablaba de obstrucción. Si la TLC está baja en los volúmenes pulmonares, ahí tenemos un proceso restrictivo, y cuando tenemos baja la relación B/1, capacidad vital forzada, y baja la TLC, estamos hablando de un trastorno mixto, que la forma de confirmar un trastorno mixto no es con la espirometría, sino con los volúmenes, que va a tener obstrucción y restricción si ambas están bajas. Bueno, son los patrones en barra de cómo van cambiando los volúmenes y las capacidades en los tres tipos de patrones, el normal, el obstructivo y el restrictivo. Nosotros primero vamos a evaluar la relación. Si la relación está baja, vamos a ir a mirar la capacidad vital forzada. Si está baja, vamos a pensar, bueno, puede ser un trastorno obstructivo o mixto, ¿sí? Acuérdense, relación baja, entonces obstrucción, ¿no? Entonces, miramos la FBC, puede ser puramente obstructivo con caída de la capacidad vital o mixto. Y si está normal o alta, obstrucción. Si nosotros tenemos la relación
normal o alta, miramos la FBC y si está baja, eso es una posible restricción. Pero si está normal o alta, ahí tenemos un estudio normal, ¿sí? Esto es con respecto a lo que mirábamos de la espirometría. Ahora, en ese paciente que nosotros pensamos que es obstructivo mixto, para aclarar eso, le hacemos unos volúmenes pulmonares y vamos a evaluar la capacidad pulmonar total. Y si la capacidad pulmonar total está baja, también ahí tenemos un trastorno mixto. Tenía una relación BEP1 FBC baja que nos define obstrucción y una TLC baja que nos define restricción. Así que tenemos un trastorno mixto. En cambio, si evaluamos la TLC y es normal o alta, tenemos un paciente que lo que tiene es una obstrucción. Y en el otro caso, cuando evaluamos con la espirometría una posible restricción, miramos la TLC es baja, confirmamos la restricción, la TLC es normal o alta, eso puede tener distintas explicaciones. Es importante que sepamos cómo se define el atrapamiento aéreo y la hiperinsuflación pulmonar. El atrapamiento aéreo es cuando hay aumento del volumen residual y la capacidad residual funcional por arriba de 120% del predicho, y en la hiperinsuflación también está aumentada la capacidad pulmonar total y la relación volumen residual, capacidad pulmonar total, además del volumen residual y la capacidad residual funcional, por encima del 120% del predicho. Entonces, como algunas conclusiones, es que la determinación de la capacidad pulmonar total es necesaria para confirmar la sospecha de restricción, que los principales métodos son el lavado de nitrógeno y la pletismografía, que el primero puede subestimar la capacidad pulmonar total en aquellos sujetos que tienen EPOC moderada grave, entonces la pletismografía sería la técnica que debemos elegir o emplear para medir a ese tipo de pacientes, que los procedimientos de dilución van a medir el gas comunicante con la vía aérea, y cada uno de los volúmenes pulmonares estáticos va a depender de diversos factores, como puede ser el tamaño del pulmón, la retracción elástica, el tamaño del tórax, la fuerza de los músculos, ¿sí? Y que la determinación de los volúmenes, fundamentalmente en nuestra práctica diaria, es imprescindible para el diagnóstico, como ya dijimos varias veces, de la alteración restrictiva definida por una TLC menor al 80%. La utilidad en las alteraciones obstructivas es limitada y el aumento del volumen residual y la capacidad pulmonar total puede ser un dato que nos indique la presencia de asma o enfisema. En este tipo de trastornos, los volúmenes pulmonares resultan más útiles en el seguimiento de la enfermedad y en la discriminación de si hay atrapamiento aéreo y una alteración ventilatoria de tipo mixta. Bueno, y acá algunos casos, bueno, no salió, pero a ver, no sé por qué no salió la animación, pero bueno, este es un paciente de 60 años que consulta por progresión de disnea, que tiene una carga tabáquica de 40 paquetes año, y tiene, fíjense ustedes, una relación, vemos ahí que dijimos que es lo primero que miramos, que está disminuida, ¿sí? Que es del 47%, y cuando vamos a mirar la capacidad vital forzada, también está disminuida, y el BEP1 también. Entonces uno dice, bueno, este puede ser un trastorno, ¿qué? Mixto, ¿no es cierto? Tiene las dos disminuidas, u obstructivo, o mixto, obstructivo con disminución de la capacidad vital forzada, o mixto. Entonces voy a mirar la TLC. La TLC está normal, entonces este es un trastorno ¿de qué tipo? Obstructivo puro, ¿no es cierto? Además tiene respuesta broncodilatadora muy significativa, eso lo vemos solo con mirar la curva flujo-volumen, la respuesta broncodilatadora. Muchas veces yo recomiendo siempre mirar primero las curvas nos dan mucha información y después vamos a mirar los números, ¿no? Pero esta es un trastorno obstructivo con respuesta broncodilatadora positiva. Entonces, este paciente, ¿qué tiene para ustedes? EPOC, ¿no es cierto? Porque tiene una carga tabáquica alta. Recuérdense que habíamos dicho que las pruebas funcionales se evalúan en el contexto clínico del paciente. Y acá tenemos un varón de 25 años que se presenta con disnea y sibilancias, es no fumador y 2 años atrás tuvo un accidente y estuvo hospitalizado 3 meses con traqueostomía, ventilación mecánica alrededor de 7 semanas, ¿sí? Le retiraron la traqueostomía 2 meses después del alta, y este es el test pulmonar que el paciente tiene, que nos consulta por disnea, donde vemos una relación de 54%, es decir, está baja, hay una obstrucción, ¿no es cierto?, con
un B1 disminuido. Ustedes dirán, bueno, tiene una obstrucción moderada este paciente. ¿Y qué tenemos que mirar? La curva, ¿no? Fundamental. Y la curva nos dice claramente que tiene una curva cajón con una obstrucción de la vía aérea superior fija con aplanamiento de los flujos expiratorios y los flujos inspiratorios, ¿sí? Así que la importancia de no quedarse solo con el numerito, sino mirar las curvas, que es muy importante. Y bueno, este es un blog Pulmonary Function Test, es un blog muy interesante, que tiene algunos links que son muy piolas y que cada tanto va analizando algunos aspectos actuales de las pruebas de función pulmonar. Está bueno porque si no nosotros tenemos que esperar que publiquen las guías, ¿sí? Y ustedes saben que las guías de ATS-ERS de espirometría, por ejemplo, salvo la actualización del informe, o sea, es del 2005. Entonces este blog está bueno porque van saliendo interpretaciones actualizadas y cosas actualizadas que son muy piolas, así que les recomiendo que ingresen para chusmearlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.